Deuteronomio capítulo 28, verso número 47. Vamos a leer esa parte de la escritura en esta mañana. Hoy, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie que va a estar basada en el libro de Daniel, ¿okay? Pero hoy vamos a ver una introducción a este libro. El libro de Daniel fue escrito en el exilio, fue escrito en una situación donde el pueblo estaba en un país extranjero, donde el pueblo estaba recibiendo disciplina de Dios por ciertas razones que ahorita vamos a estudiar, ¿okay? O sea, sí, hermanos, Dios es un Dios que castiga, sí, o sea, Él no va a permitir que su pueblo, que su iglesia viva de una manera errónea, ¿okay? O sea, Él no va a permitir que tú vivas a tu manera, no lo va a permitir. Si eres su hijo, Él te va a disciplinar. Dice Hebreos que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, dice, y si no recibís disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos, dice la Biblia. Entonces, sí, el pueblo de Dios era el pueblo escogido de Dios, apartado, salvado. Y llegó un momento en que el pueblo, pues, ya no quiso. Empezó a mezclarse, empezó a meter cosas dentro del templo, que ahorita lo vamos a ver. Empezó a tener pensamientos del mundo, como hoy lo vemos también, la iglesia metiendo cosas del mundo, ¿verdad? Parece, ya no es una iglesia, parece un centro de espectáculos, un circo de 3 pistas. La gente no renueva su mente, quiere resolver las cosas como el mundo las resolvería. Y eso, el problema de eso, hermanos, es que Dios no recibe gloria. Cuando resolvemos las cosas a la manera del mundo, Dios no recibe gloria. Y eso va a traer una consecuencia. Va a traer una consecuencia. Entonces, hermanos, es por ello que el pueblo de Israel empezó a tener un exilio de 70 años en Babilonia y parte del imperio medo-persa. Ahí es donde se escribe Daniel. Daniel fue un joven, pues, fue deportado cuando él tenía más o menos 15 años. Entre 14 y 15 años fue deportado de su patria. Fue separado de sus padres, de su nación, de todo lo que él conocía. Porque pues, imagínate si hubiera sido de la generación de cristal, Daniel, pues ya, ahí ya se rompe. Hermanos, debemos entender que no hay edad para consagrarse a Dios, porque muchos dicen, yo todavía soy joven, o sea, yo todavía no, o sea, meterme a la iglesia bien, no, todavía no, o sea, como que pues, estoy muy chavo. Bueno, pues eso es lo que tú dices, pero quién sabe si mañana vivas, y la oportunidad de servir se te perdió. Servir a Dios, hermano, solamente se puede hacer una vez, solamente una vez, porque en el cielo no vamos a servir a Dios, vamos a adorar a Dios, que es distinto. Entonces, hermanos, esta serie se va a llamar Fieles hasta el final. Así se llama, Fieles hasta el final. Porque vamos a estar viendo muchas situaciones. Daniel en el foso de los leones. Daniel que tiene que interpretar un sueño. Y si no lo interpretaba, iba a morir. Los amigos de Daniel enfrentándose a la idolatría de Babilonia. Que Nabucodonosor dijo, el que no se arrodilla cuando se toque la zampoña, cuando se toque la guitarra, cuando se toque el tamboril, cuando se toque cualquier instrumento, tienen que inclinarse. Pregunta, ¿no es lo que hoy se está diciendo? Hoy la imagen que se está viendo en el mundo, ¿saben qué es? La inclusión. Porque eso no es inclusión, hermanos. Es imposición. Es imposición. Ya hay varios países que ya han hecho leyes donde van contra la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe y ya se dio cuenta el gobierno que una de las cosas que detiene toda su agenda de ideología de género, ¿saben qué es? La iglesia. Y van a ir contra la iglesia. Ese es Nabucodonosor, hermanos. O sea, las cosas no han cambiado, van para allá. Y hay que permanecer fieles. Muchos sí van a doblar rodilla. Y van a decir, no, bueno, yo doblo rodilla, pero mi corazón está con Dios. No te hagas. O sea, no te engañes. Ese es el peor engaño que tú puedes hacer, que tu corazón está con Dios, aunque te inclines, ¿no?
Sí, bueno, vivo en el mundo y vivo como el mundo y así, todas las cosas, pero mi corazón está con Dios. Bueno, cuando llegue el juicio final, a ver si Dios te la cree. Deuteronomio 28, 47. Entonces, este primer tema se titula Por olvidarte, ¿ok? Olvidarse de Dios, hermano, no tiene que ver con irse de la iglesia, ¿eh? Tú puedes estar aquí y tú en tu corazón ya te has olvidado de Dios. Y te voy a demostrar, o te vamos a ver en la escritura, cómo es esto. Deuteronomio 28, 47. Dice ahí: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Fíjate cómo se los advirtió, ¿eh? Este está hablando Moisés a la segunda generación que va a entrar a Canaán. O sea, estamos hablando que fueron casi 500, 600 años antes del exilio, ¿eh? O sea, ya estaba advertido. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiese dado. Entonces quiero comenzar, hermanos, esta serie poniendo el cimiento del por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo. 70 años el pueblo de Israel estuvo en Babilonia y también parte del imperio medo-persa. Pero, hermanos, este cautiverio tiene una razón. Tuvo un porqué. El problema es que cuando estamos inmersos en el pecado, el olvido de la palabra de Dios es una de las características de una persona así. Y empieza a pensar que lo que vive es injusto, que Dios es alguien que no está muy de acuerdo o muy alineado a lo que él piensa o cree que debe pasar en su vida. El hombre cree que puede hacer lo que quiera y que nunca le tiene que venir nada malo. Y olvida una regla de la siembra, ¿no? Todo lo que se siembra, se cosecha, todo. El nombre Daniel, que vamos a estar mirando, significa Dios es mi juez. Y es irónico porque el libro muestra muchos juicios de Dios. ¿Ok? Libros como Daniel tenemos Nehemías, que fue ya después de que pasaron los 70 años, regresaron con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías. Tenemos Esdras, Nehemías, el libro de Esther también fue un hecho que pasó entre este lapso de tiempo. El libro de Daniel, el libro de Malaquías, el libro de Habacuc y el libro también de Nahum. También vemos ese tipo de libros que se escribieron en este punto. El libro de Daniel, hermanos, destaca por su contenido apocalíptico. O sea, hay cosas o hay literatura o hay escritura dentro de Daniel que no debe tomarse de manera literal. No es literal. Vamos a estar viendo bestias, vamos a estar viendo una imagen de oro, de plata, de bronce, que sí es en un caso un sueño literal, pero tiene un significado espiritual y tenemos que ir viendo por la escritura a qué se refiere. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros paralelos. Son libros que hablan de lo mismo. Simplemente tenemos una imagen más detallada de lo que ya se dijo. El planteamiento del libro de Daniel presenta esa época de los gentiles y las 70 semanas de Daniel que ya se cumplieron. Entonces, este libro fue escrito porque más o menos en el 605, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, en el 605. Nabucodonosor, en el primer sitio, todavía no era el rey. Él era el príncipe del ejército, todavía su padre vivía. Por lo tanto, Daniel le tocó vivir la transición de
la muerte del padre de Nabucodonosor y cuando Nabucodonosor ascendió al trono. El propósito de Daniel, bueno, era primeramente dar a conocer el cómo un joven judío puede, o un joven en el cristianismo puede guardarse del mundo a pesar de todo. Sí, hermanos. O sea, yo sé que es muy difícil, porque hay muchas cosas en las que tienes que enfrentar. Creo que hoy la juventud de hoy más. En mis tiempos de juventud temprana, el internet no era algo tan fuerte. Había conexiones de módem a 56K. O sea, no era muy rápido el internet. O sea, descargar un MP3 en esos tiempos, estoy hablando de los años 90, descargar un MP3 de 5 megas, te llevabas hora y media para descargar eso. Eso era muy lento. Hoy, pues, un MP3 lo descargas en 5 minutos, en 4, ¿verdad? Dependiendo de la conexión a internet que tengas. Y ya tienes conexión de fibra óptica con una bajada de 100 megas, pues, rapidísimo lo bajas. Pero en esos tiempos no, entonces no había tanto esa parte de lo digital como ahora vemos, ¿no? Que existe Facebook, en ese tiempo no existía. No existía Twitter, no existía TikTok, no existía Instagram, no existían todas esas cosas. No existían. Pero el pecado existía. El pecado existía. Hoy en día tenemos otro punto y es el punto de las redes sociales que bombardean mucho a la juventud con ideas basadas en lo efímero. En lo efímero, o sea, todo es por imágenes y presumiendo cosas que a lo mejor ni siquiera son de ellos. Pero lo presumen y entonces el joven se empieza a hacer una idea de que el porqué de la vida es tener. Y no. La Biblia no dice eso, por eso digo que no. El porqué de la vida es conocer a Dios. Lo demás es que añadidura. Dios no está en desacuerdo con que tengas. Dios no está en desacuerdo con eso. Hay que esforzarse por ciertas cosas. Hay que esforzarse por una carrera. ¿Sí? Hay que tener un poco de esfuerzo por tener un buen trabajo. Hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que a lo mejor aprender otro idioma, a lo mejor aprender ciertas matemáticas que más avanzadas. Pero eso no es lo que le va a dar sentido a tu vida. Daniel y sus amigos fueron instruidos en la lengua, en las letras. Fueron instruidos en las artes de Babilonia. Les fueron cambiadas las ropas. ¿Sabes por qué Satanás o el Nabucodonosor hacía eso? Para que ellos perdieran su identidad. Y hoy el joven no tiene identidad. Quiere parecerse a alguien. Yo quiero parecerme a Peso Pluma. Entonces, se visten como él, se peinan como él, hablan como él, caminan como él. Yo quiero parecerme a esa famosa TikToker que está ahí. Entonces empiezan a comprar los mismos cosméticos, los mismos zapatos, la misma ropa. ¿Sabes qué está haciendo eso? Tú no tienes identidad. Tú quieres parecerte a alguien porque tú piensas que ese alguien tiene algo que tú no. Eso es el mundo. Eso es Babilonia. Eso es Babilonia. Lo mismo que enfrentó Daniel, nosotros vamos a enfrentarlo. Y no solamente con los jóvenes. Hay pastores que no tienen identidad. Quieren predicar como otro, enseñar como otro. Quieren tomar la Biblia como otros. No. Quien te va a dar identidad es Cristo. Él te va a dar la sabiduría. Tú como mamá no te tienes que parecer a la madre moderna que Babilonia te presenta. ¿No? Es Cristo quien te va a dar esa identidad. De cómo ser una mamá, un papá que a Dios le agrada. No tienes que copiar de las redes sociales para sentirte que eres exitoso. No. Recuerden lo que dice Eclesiastés. Todo es vanidad. Vanidad significa es algo hueco. Es algo que no trae sentido a tu vida. Eso es vanidad. Ese es el propósito. Hacernos ver
que hoy como hombres y mujeres en el mundo tenemos que luchar contra la corriente, pero si somos fieles a la palabra, siempre vamos a vencer. Siempre, hermanos, siempre vamos a vencer. Porque muchos no vencen, porque se han apartado de Dios. Porque les ha importado poco lo que Dios le ha dado. Deuteronomio capítulo 8, vamos a ver varios puntos. Quiero puntualizar esos puntos, hermanos. Oye, eso es por eso que muchos creyentes viven una vida tan vacía. Por eso muchos creyentes viven así. Viven una vida tan hueca, tan miserable. Y no me refiero miserable a no tener dinero, hermanos, sino me refiero miserable a que andan buscando la felicidad en las cosas materiales. Eso es ser un miserable, porque tú piensas que eso es lo que te va a traer felicidad. Pues ve a Robin Williams, ve a Michael Jackson, ve a Elvis Presley, buscaron lo mismo, ¿lo encontraron? Entonces, ¿qué te hace pensar que tú lo vas a encontrar? Eso es de un miserable, es alguien que no ha entendido. Porque el mundo, hermanos, ve a los creyentes como gente no triunfadora. Porque no buscan lo que ellos buscan. El mundo ve a los creyentes como gente que nunca logra nada, según ellos. ¿Por qué? Porque el creyente no busca lo que ellos buscan. Por eso tu familia te critica, porque ya no buscas lo que ellos buscan. Por eso dice el mundo, si ustedes fuesen del mundo, el mundo os amaría. ¿Por qué? Porque hacen las mismas cosas que ellos. Pero cuando ven que tú vas en contra, que tú no estás buscando lo mismo, Babilonia se te echa encima. Y empiezan a buscarse los pies. Y empiezan a inventar cosas malas. Y si es posible, te echan al foso de los leones. ¿Qué se llama el foso de los leones? Pues en algunos casos, una demanda. Porque es un foso donde parece que estás rodeado pues de puros leones, ¿no? O sea, que buscan tu vida. Buscan hacerte caer, buscan tu mal. Dice el Salmo, ¿no? Me rodearon como toros de Basán. Así dice el Salmo, ¿no? Haciendo una alusión a Cristo en sus juicios. Pero si a nuestro maestro le hicieron eso, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí no? Puede pasar. Y si somos fieles, hermanos, que Dios puede cerrar la boca de los leones y sacarte de ahí. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Dios puede también permitir que te metan a la cárcel, ¿sí? ¿Y Dios no está contigo? No, sí está contigo. Pero hay un propósito mayor a tu sufrimiento. Deuteronomio 8:11. Es un pasaje, hermanos, que debes tener muy presente. Muy, muy presente. Te voy a decir, esta es la clave de las riquezas. Esta es la clave. No es que trabajes 25 horas. Eso no es la clave. No, ¿a poco la clave es que tengas doctorados y postdoctorados? Si los logras, qué bueno. Pero yo conozco gente con doctorado que no le dan trabajo. Porque esas cosas las da Dios. No lo mucho que crees que sabes. Deuteronomio 8:11. Esta es la clave de las riquezas, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahí está la clave. Cuídate de no olvidarte. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro que se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, puede ser que Dios permita que tengas. Dios no está en contra de eso. Pero cuídate. ¿Sabes cuál es la verdadera riqueza? Que tengas y que Dios esté contigo.
Eso es la verdadera riqueza. No es tener y no saber qué hacer. ¿Qué siempre hace todo el mundo cuando se gana la lotería? ¿Has visto películas así? ¿Qué hace todo el mundo? Luego, ¿qué hace? Sí, malgasta, pero dice, me voy a dar la vida que yo siempre soñé. Y pues la gente se empieza a dar cuenta, o sea, cómo vivías en el barrio bajo y de repente, de noche a la mañana, te cambias al barrio alto. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Este hombre no tenía ni para guaraches y ahora tiene una lobo. Eso es el mundo. ¿Por qué? Orgullo. ¿Qué pasaba con David? David tenía muchas cosas, tenía mucho dinero. Pero ¿sabes qué era una de las cosas que David tenía? Él seguía siendo el mismo en su corazón. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque desde que lo conoció Dios, desde el vientre de su madre, y después fue conocido en las ovejitas, él seguía siendo el mismo. Ese es el problema cuando llegamos a tener. Cambiamos. Ya nos sentimos Juan Camaney. Tú debes de ser siempre el mismo, pero ¿sabes cómo vas a lograr eso? Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, estoy en el versículo 15, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, o sea, no lo expresas, pero lo dices, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, yo lo hice. Yo lo hice. No, o sea, yo me lo he ganado. Yo me lo he ganado. O sea, para eso trabajo. ¿Sí? ¿Para eso trabajas? ¿Y dónde está Dios en todo lo que trabajas? ¿Dónde está? O sea, ¿te das cuenta? O sea, viene a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. O sea, olvidarte de Dios no quiere decir que te vayas de la iglesia. Eso no tiene que ver. Olvidarte de Dios es que vienes, tienes, pero Dios, no le das la gloria a Dios por lo que tienes, sino piensas que eres tú. Y otra cosa es que empiezas a competir con el vecino, con el de enfrente, empiezas a competir a ver quién tiene mejor casa, mejor coche, mejor jardín. ¿Eso qué? Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, siempre. Siempre va a haber alguien que tenga más poder y más riquezas que tú. Pero ese es el orgullo del mundo. Versículo 18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo es que Él te da el poder para hacer las riquezas? Él te creó con un talento. No, tú eres muy bueno para hacer números. Muy bueno, o sea, tú haces cuentas rápido en la mente. Entonces, por eso que te diste cuenta, estudiaste contabilidad, estudiaste administración y te va muy bien. ¿Quién te dio ese talento? O sea, no eres tú. Ese talento te lo dio Dios. Por lo tanto, Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder, te da la inteligencia, la destreza para hacerlo. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Vea, otro punto. Cuando te olvidas de Dios, ¿qué ocurre? Te haces un ídolo. Y los ídolos no siempre deben de ser de madera, de cosas así, ¿eh? Tal vez, hoy el ídolo favorito de la gente, ¿sabes quién es? Él mismo. Su ego. Ese es el Dios preferido de este siglo. Su ego. Tienen que decir lo que han logrado, porque si no, no están contentos. Tienen que mostrarlo a la gente para que la gente los envidie.
ahí está tu Dios. Y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo, que de cierto pereceréis. Eso fue lo que pasó con Israel. Empezaron a prosperar, había pasado el rey David, el rey Salomón, que dice que en el reinado de Salomón la plata no valía nada, era el oro lo que valía. Y traía oro de África. Fue el hombre más rico de todo el mundo. Tenía 1000 mujeres, tenía 5 palacios con leones alados recubiertos de oro. Y toda la gente venía a oír su sabiduría de Salomón y todos le traían regalos y todos le tenían miedo. Pero ¿qué pasó con Salomón? Se le olvidó. Se le olvidó. ¿Saben qué es más peligroso tener que no tener? Es más peligroso tener. Por eso a veces Dios nos mantiene con el pan necesario. ¿Sabes por qué? No estamos listos para tener. No estamos listos, en verdad. Se nos olvida fácilmente de dónde vienen las cosas. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué perecieron? Básicamente, hermanos, nos damos cuenta que alguien que se ha olvidado de Dios es que tiene un ídolo en su corazón. Como te digo, no es necesario que se vaya a la congregación para entenderlo. Sabemos que se ha olvidado cuando su prioridad no es Dios. Sabemos que se ha olvidado cuando su prioridad no es Dios. Empieza a tener pensamientos de que no necesita a Dios. Empieza a reducir la felicidad de su vida a cosas del mundo. Vean, eso ha reducido el mundo, la felicidad. A una foto de 30 segundos en el Instagram. ¿Esa es la felicidad? ¿30 segundos? ¿Eso es la felicidad? Eso es lo que el mundo quiere que creas. La felicidad es que me fui a un parque de diversiones. Mira, analízalo bien. Cualquiera puede ir ahí. Y no todos los que van ahí son felices. La felicidad es ir a comer a McDonald's. ¿Cuánto te dura eso? ¿1 hora? Y eso sí puedes comprarte lo que quieres. ¿Qué pasa con aquellos que van al McDonald's y llevan dinero medido? ¿Ellos no son felices? Hermanos, la felicidad no consiste de lo que tengas o lo que puedas comprar. La felicidad consiste en que conozcas a Dios. Por eso dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan qué? ¿Por 30 segundos? En abundancia, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es Babilonia y cómo es Cristo? No debemos dejarnos engañar, hermanos. Hay que centrarnos. Por eso muchos viven en la miseria. ¿Por qué? Piensan que su felicidad depende de un lugar. No depende de eso. Entiéndelo, no depende de eso. Fíjate la felicidad efímera que tiene en alguien que le gusta algún deporte, ¿no? Y le va a los Yankees de béisbol. Y cuando gana, ¿qué? Está muy feliz. Y cuando pierde, ¿te das cuenta cómo es efímera su felicidad? ¿Eso es la felicidad? No, hermanos. La felicidad es Cristo. Y cuando entendemos la verdad, vamos a ser libres. Pero ahí ves a Babilonia esclavizando a todos. Y todos, date cuenta, todos buscan lo mismo. Todos buscan lo mismo. Y ninguno es feliz. Ninguno es feliz. Entonces hacen leyes porque pues, a él le gusta ser feliz abusando de niños. Hay que hacer una ley para que su felicidad no sea estorbada. Eso no es ser feliz. A él le gusta ser feliz matando gente.
No les digan, no le quiten la felicidad. Eso no es la felicidad. Eso es lo que él cree que es felicidad, pero no. Hay que basarnos en la verdad. Continuamos más adelante, hermanos. Deuteronomio 10:12. Estamos leyendo ciertos pasajes para darnos cuenta del por qué Israel se fue al exilio. Una de ellas es porque se olvidaron. Empezaron a acumular, a tener, a disfrutar, lo cual Dios no está en contra de eso, ¿verdad? Empezaron a tener muchos negocios, qué bueno. Ya empezó con una flota de un carrito, de taxi, ¿verdad? Un Uber, 2 Uber, ahora ya tiene 10. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, pero ya tengo 10, pero ya no tengo tiempo para Dios, ¿eh? O sea, ya no puedo, mis negocios me llaman. No te olvides. O sea, ¿sabes quién te dio eso? Bueno, sí, o sea, sí fue Dios, pero, o sea, ¿quién fue allá? ¿Quién hizo el negocio? Ay, vas a perecer. 10:12. Dice ahí lo que Dios exige, ¿verdad? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. Que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es temer a Dios? Significa que lo tengas siempre presente. Que yo sé que Dios me dio esto, pero también me lo puede quitar. ¿O no? ¿O piensas que no? Pregúntale a Job. Pregúntale a Israel. Cuando llegó Roboam, el hijo de Salomón, dice que le robaron los escudos de oro que tenía su padre y los tuvo que reemplazar por bronce. ¿Sabes qué va a pasar cuando alguien se aleja de Dios? Tu gloria va a perecer. La gloria que tanto presumías va a perecer. Y la tratas de sobrellevar con algo que no tiene tanto valor. Que andes en todos tus caminos, en todos sus caminos de Dios, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué pide? ¿Que estés aquí metido 10 horas? No. No. O sea, ¿te imaginas, hermanos, cuántos días nos congregamos físicamente? Básicamente uno. Y otro, pues el instituto. O sea, son 2 días y acumuladamente son, vamos a ser benévolos, 5 horas. 5 horas de toda la semana. Y precisamente en esas 5 horas tienes algo que hacer. Tú no amas a Dios. Perdóname. Porque la escuela de tus hijos te pide 10 horas. Y no pones pretexto. ¿Te das cuenta? ¿Y así quieres que Dios te dé? Te has equivocado. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? ¿Cómo? He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué quiere decir? Hay que dejar ya pensamientos de autosuficiencia, ya déjalos. Y dedícate a honrar a Dios. Deja ya todo eso, no te sirve. Tu ego, lo que crees mucho que sabes, lo que crees mucho que puedes lograr, quítatelo. Dios no te puede bendecir así. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, a Dios no lo puedes, que le puedes dar dinero para que Él te dé otra cosa. No, hermanos.
sobornar, no lo puede sobornar. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que debes reconocer que todo lo que tienes viene de un lado, solamente de Dios. Él debe ser el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. Entonces, otro punto por el cual fueron deportados, hermanos, es que olvidamos nuestros compromisos. Se nos hace fácil romper, olvidar, manipular, engañar, tratar de engañar a Dios. Eso fue lo que hizo Judá. Se olvidó de sus pactos, de su consagración, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de los mandamientos. Y decían entre ellos: Dios no nos puede hacer nada porque tenemos el templo. Así decían ellos. Oh, gran error. Pero vamos más adelante, porque si no se me va a acabar el tiempo. Ezequiel 8. Ezequiel 8. Vamos a ver algunas cosas que hicieron este pueblo, por lo cual fueron deportados. Hubo tres profetas en el tiempo del exilio que más o menos les avisaban a Judá lo que iba a pasar. Uno de ellos fue Jeremías, que fue más que él vivió el exilio, pero dice que lo tenían preso. Lo metieron en una cisterna, pero nada más le cubría hasta las rodillas. Entonces la gente moría de hipotermia ahí porque se te subía el frío. Así metieron a Jeremías. Pues dice que mientras él estaba en la cisterna, pues llegó Nabuzaradán, capitán de Nabucodonosor, y los empezó a apresar a todos. ¿Qué crees que hicieron con Jeremías? Lo sacaron y le dijeron: tú vete a donde tú quieras. Tú no eres preso, tú estás libre. ¿Qué hizo? Se quedó con el remanente que quedó en Jerusalén. Y entonces Jeremías les empezó a predicar que se rindieran, que no se rebelaran, pero ellos decidieron irse a Egipto. ¿Y qué crees que hizo Nabucodonosor? Otra vez vino y los destruyó a todos. Otro profeta fue Ezequiel. Ezequiel vivió la deportación, pero mientras iban en la deportación, él iba profetizando y les iba recordando el por qué estaban en esa situación. Y esa es una de las razones. En el 6º año, 8:1 de Ezequiel, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos, o sea, las autoridades, estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Antes de la deportación, Ezequiel ya predicaba, o daba profecía al pueblo, y el pueblo reconocía a Ezequiel como profeta, pero no le creían. Por eso estaban en su casa, pero no le creían. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. El bronce en la Biblia significa juicio. ¿De dónde sacamos eso? Del altar del tabernáculo. El tabernáculo era de bronce. ¿Y qué se sacrificaba allí? Sacrificios por los pecados. Entonces el juicio de Dios caía sobre el animalito para que el hombre no fuese culpado de ese pecado. Por lo tanto, el bronce significa juicio. Entonces aquí este aspecto era de bronce. Por lo tanto, la visión que va a ver Ezequiel aquí es una visión de juicio. Y aquella figura extendía la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte,
donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Hoy en Jerusalén, en la muralla, hay 8 puertas. Hay una puerta que está cerrada, la puerta dorada, que hay un cementerio allí. Porque como ellos no creen que el Mesías ya vino, pues ellos piensan que poniendo un cementerio, el Mesías no va a poder entrar por esa puerta, pero el Mesías ya entró por ahí. Esa puerta da directamente al monte del templo. Bueno, Ezequiel entró por ahí. Y luego entrando, adivinen qué encontró. Una imagen. Se llama imagen del celo porque, pues imagínate, o sea, el pueblo va hacia el templo a adorar a Dios y en el camino se encuentra una imagen. O sea, ¿qué no se supone que ahí es el monte de Dios? Pues se supone. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pues vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Por qué fueron deportados? Porque empezaban a mezclar. Y eso es lo que a veces pasa también con el creyente. Viene a adorar a Dios, pero en su corazón hay una imagen. Y eso provocará celo a Dios. Y eso va a hacer que Dios tenga que disciplinarnos para quitar eso. Entonces lo que nos muestra es que los ancianos empezaron a reconocer a Ezequiel, pero no lo reconocían como profeta. Dice el Salmo 100 que entremos por sus atrios con alabanza. ¿Dónde estaba esa imagen? En el atrio, en el patio. Nos muestra, hermanos, que la alabanza de Israel estaba mezclada. Tenían ritmos del mundo, letras del mundo. No cantaban para Dios, cantaban para el hombre. Hermanos, aquí adoramos a Dios. No es que las alabanzas ahí no me gustan. Qué bueno, no son para ti. No es para que te agraden a ti. Es para agradar a Dios. Punto. Pero hoy, ¿qué hacen las congregaciones? Hay que traer un ritmo de moda para atraer a los jóvenes. Para atraer a la gente, que vean que somos cool, que no somos gente aburrida. Puras imágenes en los atrios de Dios, ¿va? Y hermanos, recordemos que alabanza no es cantar solamente. Eso es una herramienta. La verdadera alabanza es la vida que llevamos. Para que seamos para alabanza de su gloria. Entonces hablamos de una vida que tiene un pie en el mundo y otro pie con Dios. ¿Ah? No pasa nada. Seguimos. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano. Y subió una nube espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Estos hombres, hermanos, sabían que lo que estaban practicando era algo abominable. Por eso lo hacían en secreto. La adoración de animales y cosas abominables era una adoración basada en Egipto. Egipto hacía ese tipo de prácticas. ¿Y qué simboliza el Egipto? El mundo. Una adoración basada en el mundo. El hecho de ver allí a los ancianos de Israel, hermanos, o los líderes de Israel, habla de que todo ya estaba contaminado.
Siempre hay gente del pueblo que es rebelde, siempre. O sea, hay gente, ovejitas que son rebeldes, no se quieren someter. Pero cuando ya el liderazgo no se quiere someter a lo que Dios dice, ahí hay un problema. Porque eso va a arrastrar a los demás. Es interesante, pero el nombre Hazanías, que se menciona aquí, ¿adivinan qué significa? Significa el Señor escucha. Es irónico, ¿no? Dice, su nombre significa el Señor escucha, y él haciendo idolatría en secreto, pensando en esconder si su nombre significa eso. Ahora la pregunta que viene es esta: ¿por qué decían que Dios los había abandonado? Era porque las cosas malas que según ellos Dios permitía, quería decir que Dios ya no estaba con ellos. Así que daba igual a quien adoraban. ¿Cuántos han pensado que no importa cómo se adore? Lo importante es que se haga. Si tú eres sincero, no importa. Mientras tú seas sincero, Dios lo recibe. No. Las cosas no son a tu manera. Las cosas son como Dios dice. Aquí no es buscar tu felicidad. Aquí es buscar obedecer a Dios. Es muy distinto. Dice ahí el verso que las paredes tenían pintadas ídolos. ¿Sabes a qué se refiere? Eso espiritualmente hablando. Al carácter que tienes. ¿Con qué está pintado tu carácter? El ídolo que siempre el ser humano, y hoy más se pinta el ser humano, es el orgullo mostrado en autosuficiencia. ¿Va? Tú dite, yo puedo. Y caen en lo ridículo. De eso está pintado el mundo. ¿De qué? El orgullo. Esas es las paredes que tienen su vida de muchas personas. Seguimos ahí. Ezequiel 8:13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Ahora vamos a la entrada. Ya estamos llegando al templo y en la entrada hay mujeres, dice aquí mujeres que allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era un dios babilonio que se le atribuía la fertilidad y la primavera. Como le dice a la mujer, que está mal dicho, es que ella es la que nos dio la vida. ¿Perdón? Ahorita en las noticias en la mañana decían, es que el 10 de mayo, casi para los mexicanos, es un día sagrado. ¿Sí? Pero dicen que es el patriarcado. ¿Cómo? O sea, dicen que el patriarcado, pero el máximo ídolo de México es una mujer. Dicen que el patriarcado, pero uno de los días que más se compra flores y más regalos se compra es el 10 de mayo. ¿Cómo? Es patriarcado cuando les conviene. Cuando quieren sobrepasar la autoridad, ahí sí es patriarcado. Entonces, la adoración a este Dios simbolizaba el surgimiento de la vida en la vegetación cada primavera y el fin de ella cada otoño. Se decía que el invierno representaba que Tamuz había muerto y que Astarte, también un ídolo, con el cual se había casado, descendía al inframundo a liberarlo. Y ya por eso llegaba la primavera. Lo que me pregunto aquí es, ¿por qué las mujeres en la puerta del templo? ¿Por qué? ¿Saben quién se ponía a la puerta? Los líderes del pueblo. Ahí se juzgaba. El libro de Ruth lo dice. Boaz fue a la puerta y ahí encontró a alguien que se llamaba fulano. Y le dijo que se tenía que casar con Ruth. Y él dijo, no puedo redimir. Entonces le dijo, bueno, dame tu zapato. Que así le llamaban el descalzado. De que yo te dije que tenías que redimir, tú no podías, yo redimiré. Vos. Entonces, ¿por qué estaban en la puerta? Habla del empoderamiento.
ya que la adoración a Dios implica inmoralidad. El día de hoy el empoderamiento de la mujer se le llama vestir menos. Mostrar más, vestir menos. Mira, en un libro secular llamado Hombres y Mujeres, escrito por unas mujeres que se dedican a la moda, fíjense lo que dijeron ellas. Fíjense, hombres no cristianas, mujeres no cristianas. La ropa es especialmente sexy cuando llama la atención del cuerpo desnudo que está debajo. Por eso, entre más corto y ajustado, mejor. Y lo está diciendo una del mundo, que no, Dios conoce mi corazón. No, no te hagas. Hay muchas congregaciones con la alabanza, con la bandera de la inclusión de Tamuz, permitiendo esto, que mujeres que ni creyentes son, ministren en la iglesia a través de estas estrategias. ¿Cuál? Haciendo alusión a la belleza externa, no a la virtud de Cristo de sabiduría y de obediencia, sino de rebeldía y de una falsa inclusión. Vemos por eso muchas pseudopastoras por ahí en internet que predican tanto del feminismo, diciendo que eso es Cristo. Perdóname, nada que ver. Pero está lleno su congregación, pastor, ¿a poco ya está mal? Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Quiero terminar, hermanos, con el punto de 70 años de exilio. Voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Vámonos por la parte final. Levítico 25:1. Quiero terminar con esto, básicamente, ¿por qué 70 años de exilio? ¿Ok? Quiero terminar con esto para entender otro principio más. Entonces, ¿merecía que Dios disciplinara de Judá? Sí. Tantas cosas que ya tenían descompuestas y la única manera de limpiarlos era con disciplina. Era la única manera. Ya no tenían remedio. Tantas veces ya les había enviado Dios profetas y profetas y profetas y profetas, y ellos no entendían. Levítico 25:1 dice ahí: cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, lo estoy leyendo en traducción viviente, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. O sea, pasaban 6 años de labrar, sembrar, toda la cosa. El 7º año no tenías que sembrar nada. O sea, el 7º año no se tenía que trabajar la tierra. Te dedicas a otra cosa. Deja que la tierra produzca lo que vaya a producir, que crezca el pasto, toda la cosa, un año. Tenías que dejar descansar la tierra. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podarás tus viñedos y recogerás tus cosechas. Pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo de descanso. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides, no podarás. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola. Tienes un árbol de limón y pues, a ver, pues lo dejas y te da limones, te da un manzano, tienes manzanas, puedes comer. Pero también otra cosa del 7º año es que no solamente tú podías comer, sino cualquiera que pasaba podía tomar de lo que la tierra producía. ¿Y por qué cualquiera podía tomar? Porque tú no la trabajaste. Se produjo sola. Eso es aplicable para ti, para tus sirvientes, tus obreros, los residentes temporales que viven contigo. Versículo 7. A tu ganado y a los animales salvajes de tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7, o sea, que pasen 7 por 7 hasta que den 49 años. El año 50 sería el día del perdón.
o el año del perdón. ¿Qué? O se le llama el año del jubileo. ¿Qué quiere decir? Que todos los presos ese año salían libres. Todas las deudas se condonaban en ese año, en el año 50. Cuando se establece allí, se le debe dar a la tierra un descanso sabático, así se le llama. Así como un hombre trabajaba 6 días y descansaba el séptimo, de la misma manera la tierra tenía que descansar. El pueblo reconoció que dejar descansar la tierra durante un año era un regalo de Dios. En efecto, el año sabático destacaba el hecho de que Dios es el dador de todas las cosas. Aunque los israelitas podían ayudar en el proceso del crecimiento arando la tierra y plantando la semilla, al final era Dios quien producía o quien hacía producir la tierra. Por lo tanto, la tarea principal de los israelitas era glorificar a Dios. Para eso era ese año. 6 días trabajas, el séptimo lo dejas descansar. ¿Para qué? Para que veas que a pesar de que tú no la trabajas, Dios te da. Pero muchos están en contra del descanso. Piensan que descansar y flojear es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. También hay tiempo que debes descansar. Y aún así, en ese descanso, ¿Dios qué? ¿Te va a dar? Sí, te va a dar. Es que yo no trabajo, no produzco. Estás equivocado. Quítate eso de Babilonia, eso no es. Porque me dan aquí los de la iglesia, son bien arrevesados. Se les manda a descansar, quieren venir. Y cuando se les dice vengan, no quieren. Así somos. ¿Están enfermos? Descansa en tu casa, quédate en tu casa. No, yo tengo que venir. Y cuando se les dice, tienes que venir, no pueden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre descansar y flojear? Que tienes un trabajo, pero también tienes un descanso en el que tú lo ocupas para reflexionar en muchas cosas. Pero flojear es que tienes trabajo y no lo haces. Eso es flojear. Descansar es otra cosa. Y debes aprender también a eso, hermano, No toda en la vida es trabajar. Debes aprender a descansar en Dios. El descanso en Dios da muestra de quién confías. ¿Pero qué crees que hicieron los israelitas? No dejaron descansar la tierra. ¿Por qué? Porque si no trabajo, no produzco, hermano. Bueno, va a venir una consecuencia. 490 años estuvieron desde Saúl hasta el exilio. 490 años. ¿Entre 7? 70 años de exilio. Todos los años que no dejaron descansar la tierra, ahora la van a dejar descansar. ¿Por qué esperar a irte a una cama de hospital para que descanses? ¿Por qué? ¿Quieres que Dios haga eso contigo? Que te envíe una cama de hospital porque no sabes descansar. Dios lo puede hacer, Porque hay gente que no sabe descansar. No sabe descansar en Dios. No duerme bien. Y sabes que si hay algo que te mata, es nada más dormir 3 horas, 4 horas, te vas a morir joven si no duermes bien. No, en lo que ustedes duermen yo produzco. Produces enfermedad, es lo que produces. ¿Sabes que cuando tú no duermes bien, tu razonamiento, las ideas que tienes que pensar, si tú como alumno no vas bien descansado a la escuela, es por eso que tu rendimiento baja? Una de las razones por las cuales los deportistas se lesionan es porque no descansan, porque el músculo no se recupera y entonces viene un desgarre.
Porque no saben descansar. Otra vez, una cosa es descansar y otra cosa es flojear. Muy distinto. Andan de flojos. Bueno, si tienen trabajo y pues, están en la hora de trabajo, hacen como que trabajan, pues bueno, si es flojear. Pero pues es 1 de enero. Entonces, no, pues es que hay que chambearle. ¿Sí? Pues eso todo el año lo vas a hacer. ¿Por qué no sabes descansar? ¿Quieres que Dios te haga descansar a fuerzas? ¿Cuál era el propósito entonces del año sabático? Como el sábado, cada 7 días provee el descanso necesario para el hombre, tanto como una oportunidad para adorar a Dios. Tal descanso de la tierra le daría la oportunidad al hombre, o primeramente a la tierra, de recuperar nutrientes y minerales. Está comprobado, hermanos, cuando tú dejas descansar la tierra, la próxima cosecha es mucho mejor. Pero también el año sabático era hacerle ver al pueblo que quien le sustentaba todo su trabajo era Dios. Cuando tú descansas, estás diciendo, Señor, yo voy a descansar este día, ¿sí? Este día voy a descansar, voy a tener un día de descanso, es este. ¿Por qué? Porque yo confío que aunque yo descanse ese día, tú me vas a proveer. Tú me vas a proveer, tú me vas a dar, porque yo confío en ti. La tierra pertenece a Dios, hermanos, y Él trae la abundancia de la tierra. Dejar descansar la tierra enseñaría a Israel que nada le pertenece, que todo es de Dios. Voy a leer este pasaje, anótenlo nada más, para que yo termine. Por tanto, así ha dicho Jehová, Jeremías 25:8. Por cuanto no habéis oído mis palabras, yo enviaré a Nabucodonosor para destruirlos, y serán por burlas, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molinos y luz de lámpara. Toda esa tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya Dios lo profetizó, así es. Segundo libro de Crónicas 36. Versículo número 17. Por lo cual Dios trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Termino entonces. Podemos decir con certeza que Dios fue justo con su pueblo. 70 años de disciplina, y aún un pueblo que se había olvidado, que no había dado reposo, había manchado la adoración, había manchado la alabanza, se habían entregado a la idolatría. Ese pueblo tuvo que ser disciplinado. El punto, hermanos, es, ya lo vimos con ellos. ¿Crees que Dios no lo puede hacer con nosotros? Si nos olvidamos, si manchamos la adoración, manchamos la alabanza, ya no le servimos, que nuestro Dios no es el objeto de nuestra alabanza, no sabemos reposar en Dios, o sea, no sabemos confiar en Dios, ciertamente Dios te va a traer para que reposes. ¿Cómo? Yo no sé cómo, Dios lo puede hacer de muchas maneras. De muchas maneras, para que dejes de confiar en ti. Dios lo puede hacer. Mejor vamos a caminar por la derecha con nuestro Dios. Así es el inicio de este libro, hermanos. Por eso estaba ahí Daniel.
por esas razones. Por eso estaba ahí Daniel. La próxima sesión vamos a estar hablando ahora sí. La primera prueba de Daniel es, ¿te vas a mezclar con la comida del rey, sus pensamientos, la cultura del mundo? ¿Cómo ellos hacen las cosas? ¿Te vas a mezclar? ¿O vas a decir, yo me voy a guardar para Dios? Yo voy a servir a Dios. No, pero eso te va a traer consecuencias. Tus amigas ya no te van a hablar. Tu familia te va a criticar. En la escuela te van a bajar puntos. ¿Lo tienes miedo de Nabucodonosor? ¿De que te echa al horno? No temas a quien puede dañar el cuerpo y después no puede hacer nada más. Teme a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a terminar.